Y yo te doy gracias de todo corazón por la vida de mi hermano Francisco, que ha venido desde lejos trayendo para nosotros buenas nuevas. En este día, Señor, quiero invocar tu presencia sobre él, tu presencia, tu bendición. Abre, Señor, la compuerta del cielo y derrama tu gracia, tu amor y tu bendición, Señor. Tu Santo Espíritu lo llene una vez más. E inspirado por ese mismo Espíritu nos pueda hablar y abrir nuestro corazón con esta palabra, Señor, que va a brotar de sus labios, que va a ser tus palabras. Por eso en esta mañana, Señor, te pido para que derrame tu gracia sobre él. Aparte de su mente y de su corazón, palabras humanas y mundanas, para que se manifieste solamente tu gloria en esta mañana, Señor. Protégelos, que la sangre preciosa derramada en la cruz de Jesús nuestro Señor lo proteja. A él, a su familia, su vuelo, su vuelta una vez más a su casa, y que su estadía aquí sea de muchas bendiciones para nosotros. Te alabamos, Señor, por la vida del hermano. Bendito sea, gloria y alabanza para ti. Mamita María, bajo la vocación de Nuestra Señora de los Milagros de Cacupé, hoy bajo tu manto consagramos a nuestros hermanos, para que de esa manera sea acobijado en tus brazos y de esa forma pueda llevar adelante ese ministerio en la cual hace bien para la iglesia y para el mundo. Por eso, Mamita María, te pedimos tu intercesión por él toda la vida. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Buenos días. ¿Pueden sentarse? ¿Cómo están hoy? ¿Bendecidos? ¿Quieren estar más bendecidos? Así será. Amén. Díganle al que tiene al lado, así será. Así será. Amén. Uno de los textos preferidos para mí de la Sagrada Escritura, que siempre tengo en mi corazón, es del libro de las Lamentaciones, en el capítulo 3, versículos 22 y 23. Y ahí, Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, nos dice que la ternura de Dios no se ha agotado, su amor no se ha acabado, sino que mañana tras mañana se renueva su misericordia, grande es su lealtad, su fidelidad. Y me encanta ese texto porque me dice que cada día Dios me ama más. Por eso nuestra vida no se devalúa, tu vida no se devalúa, porque Dios te ama cada día más. Amén. Dígale al que tiene al lado, Dios te ama cada día más. Por eso tu vida no se devalúa, es decir, no pierde valor nunca ante Él. Así que en este día, en esta mañana en que su misericordia se renueva, como dice la Escritura, pues una vez más les invito a dejarnos sorprender por el Espíritu Santo, a dejarnos sorprender por Dios. Ayer les decía que la premisa, hacer nuevo de nuevo lo que fue nuevo, en palabras de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, sería como el hilo conductor de este encuentro nacional de servidores. Hacer en la renovación carismática católica, esa es la clave hoy. Hacer nuevo de nuevo lo que fue nuevo. ¿Cuál es la clave? Hacer nuevo. Y hemos visto ayer, en el segundo tema, hablamos de la esencia de la renovación carismática católica, de esta corriente de gracia como un estilo de vida.
Y les hablaba de la espiritualidad de Pentecostés en palabras de San Juan Pablo II del 29 de mayo del 2004, cuando definió que la espiritualidad de la renovación carismática católica es la espiritualidad de Pentecostés. Aquí está la identidad de la renovación carismática católica, y es aquí donde debemos volver continuamente, lo que podríamos llamar el carisma original. En palabras de nuestros obispos, allá en el documento de Aparecida, en el numeral 311, dirían nuestros obispos, ya en el 2007, dirían a todos los movimientos y grupos de la iglesia, y pues ahí también a nosotros como Renovación Carismática, ya en el 2007 decían: invitamos a todos los grupos, movimientos de la iglesia que experimentan cierto cansancio o debilidad a renovar su carisma original. El carisma fundante de la renovación carismática católica tiene una palabra, es decir, aquello que le distingue, y se llama Pentecostés, la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Por eso Benedicto XVI decía que la renovación carismática católica, su misión en la iglesia es recordarle la actualidad de Pentecostés, la actualidad de los carismas, de la acción del Espíritu Santo en la iglesia. Cuando hablamos de abrirnos a la novedad del Espíritu, son como dos movimientos: volver a la fuente, volver al carisma original, y a la vez abrirnos a lo que el Espíritu Santo quiere hoy, en este 2022, en este tiempo, en esta etapa de la historia. Son esos dos movimientos: volver a la fuente, volver al carisma original, y a la vez abrirnos a lo que el Espíritu Santo quiere hoy. Y yo quisiera hoy ser muy práctico también. Les he dicho, Pentecostés es la palabra que nos define. Dígale al que tiene al lado: vive pentecostalmente. Sí. Es decir, en el Espíritu, en el poder del Espíritu. Amén. Miren, esto también en palabras de grandes maestros de la renovación carismática católica. El padre Hugo Estrada, sacerdote de Guatemala, que ha escrito tantos libros a la renovación carismática. El padre Hugo Estrada nos decía en el 2017 en un encuentro centroamericano que la renovación carismática católica es vivir un Pentecostés hoy. ¿Qué es la renovación carismática? Vivir un Pentecostés hoy. El padre Diego Jaramillo, recuerdo también que en el ECLA del 2016 en República Dominicana nos decía que la renovación carismática católica es vivir Pentecostés siempre. Pentecostés siempre, siempre en Pentecostés. Y el padre Salvador Carrillo Alday de México, también, que escribió tanto sobre la renovación carismática, decía el padre Salvador Carrillo Alday cuando le preguntaron en una ocasión: y para usted, padre, ¿qué es la renovación carismática católica? Y él respondió: la renovación carismática católica es un Pentecostés que nunca muere. Amén. Un Pentecostés que nunca muere. Y me encanta esta expresión: un Pentecostés que nunca muere.
Lo que puede pasar en el camino, lo que puede pasar en el camino es aquello que dice San Pablo en 1 Tesalonicenses 5:19. No apaguen el espíritu. Tenemos la tentación en el camino de apagar el espíritu, de no alimentar la llama del Espíritu Santo en el corazón, descuidando la oración, la lectura de la palabra, la unión con el Señor, la vida de gracia sacramental. Lo que puede pasar en el camino es lo que dice San Pablo en Efesios 4:30. No entristezcan al Espíritu Santo. Lo que puede pasar en el camino es que entristecemos al Espíritu Santo. O lo que puede pasar en el camino también son aquellas palabras que dijo Esteban mientras era lapidado y dijo a quienes le escuchaban en Hechos 7:51: ustedes siempre resisten, ofrecen resistencia, se resisten al Espíritu Santo. Hechos 7:51. Lo que puede pasar en el camino es que nos resistimos al Espíritu Santo, a su acción, a donde Él nos quiere mover, que nos cerramos a lo que Él quiere hacer hoy. Eso es lo que puede pasar en el camino. Pero la renovación no muere, porque el Espíritu no muere, que es su fundador, que es quien la ha suscitado en la iglesia y para la iglesia. Amén. La vida en el Espíritu, utilizando esta frase de Salvador Carrillo Alday, me gusta decir, la vida en el Espíritu, un carismático, un renovado, la vida en el Espíritu es vivir un Pentecostés que nunca muere. Amén. Dígale al que tiene al lado que no se apague el fuego de Pentecostés en tu corazón. Que no se apague. La clave es estar siempre abiertos al Espíritu. Podríamos decir también que aquello que dice San Pablo en Efesios 5:18. En Efesios 5:18, San Pablo habla de lo que algunos padres de la iglesia han tomado para hablar de la sobria embriaguez del Espíritu. Y dice San Pablo en Efesios 5:18, llénense del Espíritu Santo. Ese verbo llénense, explica el padre Cantalamessa en un libro que se llama Renovarse en el Espíritu, que ese verbo llénense indica continuidad. Continuidad. Necesitamos siempre, continuamente, llenarnos del Espíritu Santo. Decirle, ven Espíritu Santo. ¿Recuerdan ayer la oración hermosa, cortita, pero poderosa, que les compartía, que enseñaba en una ocasión el padre Diego Jaramillo? Espíritu Santo, te necesito más que ayer y menos que mañana, cada día más. Digámosle juntos, Espíritu Santo, te necesito hoy más que ayer, menos que mañana, cada día más. Ser carismático es vivir de Pentecostés en Pentecostés. Fíjense que cuando uno lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿saben ustedes cuántos Pentecostés narra el libro de los Hechos de los Apóstoles? No es solo uno. Hay uno que es el primero, que es el que abre la era del Espíritu. Hay uno que es el Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículo 1 y siguientes, que es el Pentecostés fundante, el primero, con el cual, como dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, numeral 284, se da la explosión misionera de la iglesia. Pero el libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra varios Pentecostés. Se los menciono rápidamente. Ahí en Hechos 2 encontrarán el Pentecostés fundante, el primero.
En Hechos capítulo 4, menciono solo los capítulos, en Hechos capítulo 4 encontrarán el Pentecostés en medio de la persecución. En Hechos capítulo 8 encontrarán el Pentecostés en Samaria, Felipe y aquel eunuco, ¿recuerdan? En Hechos capítulo 9 encontrarán el Pentecostés en Damasco, San Pablo. En Hechos capítulo 10 encontrarán el Pentecostés llamado de los gentiles, cuando el Espíritu Santo se derrama mientras Pedro predicaba en casa de Cornelio. En Hechos capítulo 16 encontrarán el Pentecostés en la cárcel de Filipo. ¿Recuerdan ayer Pablo y Silas? Y en Hechos capítulo 19 encontrarán el Pentecostés en Éfeso, cuando Pablo llega a este lugar y pregunta a unos discípulos de Juan el Bautista: ¿han recibido ya el Espíritu Santo? Y aquellos dijeron: ni siquiera sabíamos que había Espíritu. Y orando sobre ellos, recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a profetizar y hablar en otras lenguas, la manifestación de los carismas. ¿Cuántos Pentecostés les mencioné? 7. 7. Número 7, que significa plenitud, que significa, por eso Jesús dijo a Pedro: perdona 70 veces 7, es decir, siempre. Como si el libro de los Hechos de los Apóstoles, San Lucas, que es su autor, nos dijera que lo normal en la iglesia debe ser vivir de Pentecostés en Pentecostés. Dígale además que vive de Pentecostés en Pentecostés. Ahora, yo quiero ir al libro de los Hechos de los Apóstoles y voy a tomar uno de esos 7, el capítulo 4. Vamos al capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles. En el versículo 23 al 34. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 23 al 34. Y desde aquí hagámonos la siguiente pregunta, volviendo a la premisa que les he dicho. Hemos tomado como hilo conductor en este encuentro nacional de servidores: hacer nuevo, de nuevo, lo que fue nuevo. ¿Cómo hacer nuevo, de nuevo, lo que fue nuevo? Pues fíjense que en el primer Pentecostés es el nacimiento de la iglesia misionera. Es el punto de partida de la iglesia evangelizada y evangelizadora, donde comienzan a predicar con poder, con signos, donde la iglesia comienza pues a generar comunidad, a dar testimonio de amor, de fraternidad. Lo nuevo, surge lo nuevo. Pero en el camino vienen las persecuciones, las dificultades, los sufrimientos, y en medio de la dificultad, el cansancio. Y por eso ir a un segundo Pentecostés nos da mucha luz sobre cómo hacer nuevo de nuevo lo que fue nuevo. Hechos capítulo 4, versículo 23 en adelante. Quiero leer el texto. Escúchenlo con atención. Dice: una vez libres, ¿quiénes? Está hablando de Pedro y Juan, que estaban en prisión. Una vez libres, fueron donde los suyos y les contaron todo lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y ancianos. Al oírlo, todos a una voz elevaron a Dios esta oración: Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú dijiste por el Espíritu Santo, por boca de nuestro Padre David, tu siervo:
¿Por qué se agitan las naciones y los pueblos maquinan vanos proyectos? Se han congregado los reyes de la tierra y los jefes se han aliado contra el Señor y contra su ungido. Pareciera este tiempo, ¿no? Porque verdaderamente en esta ciudad se han aliado Herodes y Poncio Pilato con los extranjeros y la gente de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien has ungido, para realizar lo que tu poder y tu voluntad habían predeterminado que sucediera. Y ahora, versículo 29, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos proclamar tu palabra con toda valentía. Es una palabra griega, parresida, de la cual no hablaremos. Versículo 30, extiende tu mano para realizar curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios con valentía. Además, versículo 32, la multitud de los creyentes tenía un solo corazón y un solo espíritu. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo lo tenían en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder. ¿Cómo daban testimonio? Con gran poder. Me llama la atención, con gran poder. Ya no solo dice con poder, sino con gran poder. Y gozaban todos de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, y todos los que poseían campos o casas, los vendían, traían el importe de las ventas, lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Palabra de Dios. Hemos leído el segundo Pentecostés. Y desde acá, algunas claves importantes para vivir de Pentecostés en Pentecostés, para hacer nuevo de nuevo lo que fue nuevo. Estamos hablando del segundo Pentecostés. Y aparecen Pedro y Juan en escena. Pedro y Juan. La iglesia experimenta ya persecución, experimenta dificultad. Pedro y Juan vienen de salir de prisión, habían sido presos. El capítulo 4, para entenderlo bien, hay que leer el capítulo 3. Y en el capítulo 3 nos encontramos a Pedro y Juan cuando sanan en el nombre de Jesús aquel tullido que estaba frente a la puerta llamada la Hermosa. ¿Recuerdan cómo Pedro le dijo a aquel hombre en Hechos 3:6, mirándolo fijamente: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús? Y aquel hombre se levantó, y aquel milagro, aquella sanación, pues generó estupor, generó alboroto en Jerusalén. Fue algo sorprendente, fue algo impresionante. Pedro y Juan, debido a esto, fueron llevados a prisión, fueron interrogados por el Sanedrín, por las autoridades. Y por eso comienza el texto diciendo en Hechos 4:23, una vez libres. Y desde aquí desprendemos 5 claves que les voy a decir desde ya. 5 claves desde este texto para hacer nuevo de nuevo lo que fue nuevo. ¿Cuántos quieren hacer nuevo de nuevo lo que fue nuevo en sus vidas? ¿Cuántos quieren hacer nuevo de nuevo lo que fue nuevo en sus comunidades? ¿Cuántos quieren hacer nuevo de nuevo lo que fue nuevo en Paraguay?
Amén. 5 claves. La primera es, anótelas bien, libres. 1, libres. 2, fueron a los suyos. 3, oraron, oración. 4, valentía, parresía. La palabra parresía se escribe P-A-R-R-E-S-I-A. Tildado en ahí para los que ya son bien exigentes en la ortografía. Y la última, la quinta, fe. Fe carismática. 5 claves. 1, libertad. Una vez libres. 2, fueron a los suyos. 3, oración, oraron. 4, parresía, valentía. Y número 5, fe carismática. Veamos cada una de ellas. En el versículo 23 nos dice, una vez libres. Y como les he dicho, en el contexto está hablando de Pedro y Juan que salen de prisión. La comunidad ha estado orando por ellos, ha estado intercediendo por ellos. Y una vez libres, pero quisiera aplicar esta palabra, esta referencia en la siguiente dirección. Venía a mi corazón la palabra libertad. La primer clave es libertad. ¿Cuál es la primer clave? Libertad. Y libertad en este primer punto como en 2 direcciones. En 2 direcciones. La primera, quitar los obstáculos. Lo que bloquea su acción en nuestra vida. La acción del Espíritu Santo. Más bien, permitirle al Espíritu Santo liberarnos de toda esclavitud, de todo, ojo, lo que le apaga, lo que le entristece. Quitar las resistencias a su acción, a su poder, dejarnos transformar y renovar por Él, darle libertad al Espíritu Santo, quitar los obstáculos, lo que bloquea su acción en nuestra vida, lo que le apaga, lo que le entristece, las resistencias. Cuando Pedro predicó en aquel primer Pentecostés, dice Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38, que al escuchar a Pedro, muchos con el corazón compungido, es decir, con el corazón traspasado, con el corazón tocado por el poder del Espíritu Santo, con el corazón arrepentido, dijeron a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dijeron a Pedro? Para recibir el Espíritu Santo. Y Pedro respondió, conviértanse. ¿Cómo dijo Pedro? En otras versiones dice, arrepiéntanse de sus pecados, conviértanse y háganse bautizar para que reciban el Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos, para todos los que están cerca, para todos los que están lejos, para todos cuantos llame el Señor Dios nuestro. La promesa es para todos. Pero dijo Pedro, fíjense, puso antes, conviértanse. Arrepiéntanse. He ahí la primer clave. Convertirse. Conversión. Y la conversión, ustedes lo saben, es un camino de toda la vida. Y si a algo nos mueve el Espíritu Santo, dice San Juan 16:8, cuando venga el Espíritu de la verdad, dijo Jesús, convencerá al mundo de pecado. Ojo. No dice acusará. El acusador es otro. El diablo, Satanás, es el acusador. El que te hace ver tu pecado, pero te mueve a la desesperación, a la angustia, a dudar del perdón de Dios.
el Espíritu Santo lo que hace, dice San Juan 16:8, es convence de pecado. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué significa eso? Él es el Espíritu de la verdad, que te lleva a tu verdad, que te mueve al arrepentimiento. Cuidado, servidores, porque en el camino muchas veces nos relajamos en la conversión y nos acomodamos también a ciertas situaciones o pecados que después normalizamos y hasta servimos de esa manera. El Espíritu Santo mueve a conversión. La ley del Espíritu, dice San Pablo en Romanos 8:2, te liberó de la ley del pecado que lleva a la muerte. Y dirá también San Pablo en Romanos 8:13, porque si con el Espíritu, con la fuerza del Espíritu, hacen morir las obras de la carne, vivirán. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son bien conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, ambición, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes. Conversión, libertad, quitar los obstáculos al Espíritu. Amén. Porque a veces venimos a un encuentro, y escuchen con atención, y venimos como para que el Señor nos quite así como las telarañas nada más. Eso me recuerda una historia. Dicen que en una asamblea de oración habían unos hermanos que se sentaban siempre en la primer fila, en la asamblea de oración en el templo. Es más, que se sentaban siempre en el mismo lugar. Y entonces resulta que cada semana, cuando empezaba la asamblea de oración, en el momento de oración, uno de los hermanos siempre oraba de la siguiente manera en voz alta. Y decía en voz alta cuando comenzaba la oración: Señor, quita las telarañas de mi vida. Señor, quita las telarañas de mi vida. Siempre decía eso en voz alta. Pues una semana más viene la asamblea de oración, viene la animación, los cantos, viene el momento de oración y comienza ese hermano en voz alta: Señor, quita las telarañas de mi vida. La hermana que se sentaba al lado siempre lo escuchaba. Se cansó. Y cuando el hermano está diciendo: Señor, quita las telarañas de mi vida, dice la hermana en voz alta: Señor, mata la araña, Señor, mata la araña. Dígale al que tiene al lado: mate la araña, hermano. El Espíritu Santo, hermanos y hermanas, el Espíritu Santo, precisamente, decía el padre Diego Jaramillo, ser renovado. En algunos lugares a los carismáticos, en lugar de carismáticos, se les conoce como renovados. Por ejemplo, en México le llaman renovados, los renovados. Ser renovado es precisamente vivir esa continua renovación. Libertad. Mate la araña, hermano, o la tarántula, o lo que tenga ahí. Libertad en un segundo sentido. Ojo, estamos en el primer punto. Libertad en un segundo sentido es que pues está en relación con el otro, porque en la medida en que le dé libertad al Espíritu Santo en mi vida, seré más libre. Me liberará. Donde está el Espíritu de Dios, dice 2 Corintios 3:17, hay libertad. El segundo sentido, precisamente, oiga bien, es darle libertad al Espíritu Santo.
En nuestra vida, en el servicio, en los grupos de oración, Jesús habló de esta libertad en el Espíritu, que la vive todo aquel que ha nacido del Espíritu. En San Juan capítulo 3, versículo 8, dijo Jesús, oiga bien, el viento sopla donde quiere y oyes su rumor, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Qué hermoso. ¿Qué está diciendo Jesús? Que todo el que nace del Espíritu se mueve en esta libertad en el Espíritu. Es algo que yo creo que se desarrolla en la medida en que conoces al Espíritu, en que te relacionas con Él, vas aprendiendo a ser dócil a sus mociones e inspiraciones. Antes uno en la predicación, yo recuerdo que si me tocaba predicar afuera en un país o en algún lugar, no es que no hay que prepararse, hay que prepararse, por supuesto. Un predicador que no se prepara, dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium 145, es deshonesto, no es espiritual y es irresponsable con los dones que ha recibido. Por supuesto hay que prepararse, pero cuando tú aprendes la docilidad al Espíritu, yo recuerdo que antes, 22 días antes, preparando temas ahí con la biblioteca, los libros. Ahora la preparación es distinta. Cuando aprendimos esto, fíjense que uno va viviendo etapas en la renovación. Uno va viviendo ciclos. Va encontrándose con hermanos que te ayudan a ir más allá. Yo hablaba de los carismas, pero no vivía los carismas. Sabía mucho de los carismas aquí. Y recuerdo que en el 2014 empecé a conocer unos hermanos que hoy somos grandes amigos, que me fueron ayudando a vivir esta libertad en el Espíritu. Y ahora, generalmente cuando uno viene en el avión, Señor, ¿qué le quieres decir a esta gente de Paraguay? ¿Qué le quieres decir? Dígale al que tiene al lado, sé dócil al Espíritu, sé dócil al Espíritu. Dale libertad al Espíritu Santo. Ábrete a los de repente del Espíritu. ¿Ah? Libertad. Miren, yo sé que en Paraguay no pasa, pero hay lugares donde la renovación ya no es carismática, es renovación esquemática. ¿No? Ya se sabe qué es lo que va a pasar. Ya está tan esquematizado el asunto que no hay sorpresas. O sea, ya sabemos lo que va a pasar. Primero esto, después esto, después esto, después esto. Y le decimos como el canto hermosísimo ahora, ven Espíritu Santo, ven, pero cuando viene no lo dejamos actuar. Yo recuerdo una vez que estaba orando en México y estaba junto a uno de estos amigos. Se llama Miguel Horacio. Y recuerdo que Miguel viene de esta escuela, ¿no? Él compartió ministerio, aprendió del padre Tardif. Entonces por ahí viene la escuela, ¿no? Y recuerdo que estábamos orando y lo estoy acompañando en oración en un lugar en México. Y yo tenía como 15 minutos de estar pidiendo Espíritu Santo, que por supuesto hay que pedir con insistencia, amén. Pero recuerdo que pues en la oración se discierne cómo se está moviendo el ambiente, el Espíritu. Se me acerca al oído y me dice, ya vino. Ya vino. O sea, solamente dejémoslo actuar, pero ya vino, ya está aquí. El Papa Francisco dice que tenemos muchas veces, hablando del Espíritu Santo, un prisionero de lujo en el alma, en el corazón y también en las comunidades. Por eso él decía el 1 de junio del 2014 a la Renovación Carismática Católica en un encuentro allá en el Estadio Olímpico de Roma, dentro de lo mucho que dijo el Papa Francisco, dijo, no enjaulen al Espíritu.
Déjenlo actuar. Y en la Evangelii Gaudium numeral 280 dice: no hay mayor libertad que la de renunciar a calcularlo todo, controlarlo todo y dejarnos mover, dejarnos transportar, dice el Papa Francisco, por el Espíritu Santo a donde Él quiera llevarnos. Ahora, aclaro algo: no quiere decir que no hay que organizarse, no quiere decir que no tiene que haber un orden, no quiere decir que no tiene que haber una agenda, un programa, una actividad. Claro que sí. San Pablo insiste en 1 Corintios 14:33 que Dios es un Dios de orden, no de confusión. Es decir, oiga bien, el Espíritu Santo generalmente rompe esquemas. El Espíritu Santo generalmente no se apega al guión. Pero cuando Él sorprende, genera también armonía. Y nos damos cuenta, todos lo percibimos, es el Espíritu. Por los frutos, por lo que está sucediendo, por lo que estamos viendo, porque es notable, evidente. Amén. La primer clave es libertad. Segunda clave, ahí mismo en el versículo 23 de Hechos 4, no hemos pasado del versículo 23, fíjense. Una vez libres, fueron a los suyos. ¿A dónde fueron? ¿A dónde fueron? Díganle al que tiene al lado: ve a los tuyos. Ve a los tuyos. ¿Y quiénes eran los suyos? ¿Quiénes eran los suyos? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes creen que eran? Los discípulos, la comunidad. ¿Qué más? Los hermanos, la familia, dicen por acá. Concretamente, oiga bien, no se distraiga, los suyos eran la comunidad, la iglesia, los hermanos, y fueron a los suyos. Y me encanta esta expresión de Lucas: fueron a los suyos. Ellos se sienten parte de una comunidad, que son suyos y que ellos son parte de ellos, que ellos son parte de esa comunidad. ¿Quiénes son los suyos? Son los que oran, son los que interceden, son los que no se van, los que esperan, los que se quedan, los hermanos. No es posible hacer nuevo de nuevo lo que fue nuevo si seguimos divididos, si no cultivamos la comunidad, si no creamos lazos de fraternidad. No es posible, porque Pentecostés ocurre en un contexto comunitario. Pentecostés es diversidad de lenguas, una sola voz. No hay experiencia de hacer nuevo de nuevo lo que fue nuevo sin comunión. Y la palabra que más define al Espíritu Santo en su acción en la iglesia es la palabra comunión. Por eso, en la Eucaristía, al iniciar el sacerdote, ¿han escuchado el saludo? Que es un versículo de San Pablo, 2 Corintios 13:13 o 13:12. Ahí está. Y el sacerdote dice: que el amor del Padre, que la gracia del Señor Jesús, que la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. La palabra que más define al Espíritu Santo en su acción en la iglesia es la palabra comunión. ¿Cuál es la palabra? Comunión. Por eso, esa es la constante en los Hechos de los Apóstoles. Es necesario derribar murallas y construir puentes. Es necesario Renovación Carismática del Paraguay. Yo no conozco su historia, pero es necesario sanar las heridas históricas, las divisiones históricas, que las nuevas generaciones no tienen por qué arrastrar. Tienen que quedar atrás. Y eso se sana solamente pues con el acercamiento, con el diálogo, con el perdón, con dejar las luchas de poder, quién manda, quién no manda.
Comunidad. Y piensa en tu comunidad, piensa en tu grupo de oración. Yo recuerdo, yo viví todavía esa renovación carismática de los 90. Yo no sé en Paraguay, pero allá en Costa Rica del año 2000 al 2010 empezó a haber como un decaimiento. Después del 2010 en adelante hubo como un avivamiento de jóvenes. Y a través de los jóvenes el Señor ha venido avivando a toda la renovación allá en Costa Rica. Pero yo recuerdo esa renovación carismática de vida fraterna, de comunidad, era tan hermoso. No pensábamos en quién es coordinador, quién no. Solo pensábamos en evangelizar, en servir, en encontrarnos, en orar, en vivir la vida en el Señor juntos. Los suyos, fueron a los suyos. Fueron a los suyos. No hay Pentecostés sin este elemento. Todos perseveraban en la oración en un mismo espíritu, dice Hechos 1:14, en preparación a Pentecostés. ¿Recuerdan? Y si usted lee la Biblia ahí en Hechos 1:14 va a encontrar que la palabra espíritu viene en minúscula. ¿Sabe por qué? Porque es el espíritu humano. Da a entender que todos estaban reunidos con un mismo espíritu, con un mismo objetivo, con un mismo sentir. No estaban divididos. Por eso viene Pentecostés. Si queremos hacer nuevo de nuevo lo que fue nuevo, hay que volver a la unidad. Y el Papa Francisco ha insistido en esto y ya hablaremos un poco sobre este elemento. El amor es el poder. Dígale al que tiene al lado, el amor es el poder. El poder es el amor. De hecho, cuando hablamos del Espíritu Santo, nos referimos a Él como el amor del Padre y del Hijo. El amor es el poder es el amor. Oigan, si algo tiene que distinguir la renovación carismática católica es eso, la familiaridad. Hay una palabra que define la iglesia por excelencia. En Efesios 2, 19 y 20 dice San Pablo: así pues, ya no somos extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Y dice San Pablo: en esta iglesia edificada sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular, en esta iglesia, Efesios 2:20, en esta iglesia, versículo 19, ya no somos extraños ni forasteros, sino familiares de Dios. Familia. Dígale al que tiene al lado: hola familia. Hola familia. Somos familia. Y fueron a los suyos. Y cuando estuvieron juntos, tercer elemento, vamos avanzando. Tercer clave. Ojo. Vamos avanzando. ¿Qué les parece? Tercer clave. Cuando fueron a los suyos y están juntos. Fíjense qué hermoso como relata Lucas. Les contaron, Pedro y Juan les contaron todo lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y ancianos. Les compartieron lo que vivieron. Les abrieron su corazón. ¿Saben? Oiga bien, hay comunidad donde puedes abrir tu corazón. Ahí hay comunidad. Y abrieron su corazón y les comentaron a todos lo que habían vivido. Y el tercer elemento dice es que inmediatamente elevaron en una sola voz una oración y comenzaron a orar. ¿Comenzaron a qué? ¿Comenzaron a qué? Miren, la tercera clave para hacer nuevo de nuevo lo que fue nuevo en la renovación carismática. Ayer lo hablamos, la oración. Orar. Pero fíjense
fíjense cómo viene el hilo conductor, ¿no? Porque a veces podemos estar orando pero divididos, ¿no? Orar unidos. Orar unidos desde un sentimiento de comunidad. Juntos oraron, elevaron una oración. Ayer hablamos bastante en el primer tema sobre este elemento de volver a la presencia de Dios, volver a la alabanza y a la adoración profunda, intensa y extensa en la renovación carismática católica. Oraron, la oración. ¿Cómo hacer nuevo de nuevo lo que fue nuevo? Orar. Porque el que lo hace es el Espíritu Santo. El documento de Aparecida dice en el numeral 352, y quiero leerles textualmente, numeral 362 de Aparecida. Escuche bien. Aquí los obispos nos explican esta clave. Numeral 362. Necesitamos que cada comunidad cristiana se convierta. Podríamos aplicar aquí. Necesitamos que cada grupo de oración, que cada asamblea de oración se convierta en un poderoso centro de irradiación de la vida en Cristo. Esperamos un nuevo Pentecostés que nos libre de la fatiga, de la desilusión, de la acomodación al ambiente. Una venida del Espíritu Santo que renueve nuestra alegría y nuestra esperanza. Para eso, ojo, para eso, dicen nuestros obispos, ¿cuál es la clave? Para eso es necesario, se volverá imperioso, prioridad, asegurar cálidos espacios de oración. ¿Cálidos espacios de qué? De oración comunitaria, ojo, que alimenten el fuego de un ardor incontenible y hagan posible un atractivo testimonio de unidad para que el mundo crea. Y en el Evangelii Gaudium 259 es otras palabras poderosas del Papa Francisco. El Evangelii Gaudium, habla el Papa Francisco en la 259, numeral 259, de ser evangelizadores con Espíritu Santo. Y dice el Papa Francisco: necesitamos evangelizadores que proclamen la buena noticia no solo con palabras, sino sobre todo con una vida transfigurada en su presencia. ¿Queremos hacer nuevo de nuevo lo que fue nuevo? Hay que orar más. Yo sé que en Paraguay no pasa, yo sé que aquí no pasa, pero hay equipos de servicio, coordinadores, equipos de servicio parroquiales, diocesanos, en todos los niveles. Hay equipos de servicio de ministerios que cuando se reúnen, oran 5 minutos y la reunión es 1 hora 55. Con razón. Reúnense mejor, igual las 2 horas, pero oren mínimo 30 minutos. Mínimo. Si la reunión es de 2 horas, oren mínimo 30 minutos. Mínimo. Y van a ver, oiga bien, y van a ver que hasta la reunión fluye mejor. Cuarta clave. Oraron, es la tercera. Y dentro de la oración que hacen, desprendemos la cuarta y quinta clave. Amén. Vamos a ver si están conmigo. ¿Cuál fue la primera? Libertad. ¿Cuál fue la primera? Libertad. La segunda, fueron a los suyos, comunidad. La tercera, oraron, oración. La cuarta, ¿cómo? Valentía. Muy bien, parresía, valentía. Escuchen bien el texto. Están orando y dentro de su oración dicen: Señor, versículo 29, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos proclamar tu palabra con valentía. Esto me encanta.
porque están siendo perseguidos, los quieren matar. ¿Y saben cómo oran ellos? Ellos no dicen: Señor, que no nos vean, que no nos encuentren, que no nos maten, escóndenos. ¿Saben qué es lo que piden más bien? Están siendo perseguidos. Las autoridades de la época, el mundo conocido, se ha unido contra ellos, contra Jesús, y ellos piden valentía para predicar. Ellos piden parresía para salir. No le tienen miedo a morir por el nombre de Jesús. ¿Saben? Les decía, esto se llama parresía. Es una palabra que está en el lenguaje de la iglesia, por si quieren anotarlo. El Papa Francisco lo menciona en la exhortación Alegría del Evangelio, numeral 259, y en la exhortación Alégrense y regocíjense sobre la santidad, numeral 133. Valentía, en griego parresía, que tiene muchos significados. Dentro de sus significados está audacia, osadía, incluso también en la raíz griega significa, oiga bien, significa decirlo todo. ¿Qué significa decirlo todo? O sea, no callar, decirlo todo, decir lo que es, decirlo todo, la verdad. Parresía. Ellos piden parresía. Es que anteriormente, ahí mismo en Hechos 4:20, los apóstoles decían: no podemos callar lo que hemos visto y oído a Jesús de Nazaret. Si queremos hacer nuevo de nuevo lo que fue nuevo, yo creo que es importante la parresía, la valentía, volver a arriesgar en el espíritu, no paralizarnos por el miedo ni por el cálculo excesivo. ¿Saben cómo se deletrea fe? La palabra fe, ¿cómo se deletrea? Alguno dirá, ya pensó F y E. No. Oiga bien, dígale al que tiene al lado: fe se deletrea riesgo. Fe es riesgo. Dígale al que tiene al lado: fe es riesgo. Fe es riesgo. Fe es arriesgar. De hecho, en su raíz hebrea, cuando Jesús invita a alguien a creer, creer, ¿saben qué le está diciendo? Arriésgate, lánzate. Ven, le dijo a Pedro, camina sobre las aguas, ven, cree. Oigan, si queremos hacer nuevo de nuevo lo que fue nuevo, pidamos esta gracia de la parresía. Pero, ojo, también después de 50 años, y ya la renovación en Paraguay me comentaron que el otro año cumple 50 años. Así es. Así que este encuentro es muy profético. Este encuentro es muy determinante para que ustedes preparen el jubileo y venga una renovación encendida todavía aún más. Parecía, ojo, pero con una nueva madurez, con una nueva madurez como carismáticos, en el ejercicio de los dones, de los carismas, en ser quienes estamos llamados a ser en la iglesia. Miren, nosotros tuvimos este año el encuentro jubilar en Costa Rica, 50 años cumplimos allá de la renovación, ya tuvimos nuestra celebración en julio y varias actividades. Y recuerdo que el año pasado me reunía con un sacerdote, amigo, muy conocido en Costa Rica, y lo invitaba al encuentro. Y él me decía, es un sacerdote muy carismático, dominicano, que vive en Costa Rica, que ejerce su ministerio allá, y me dijo unas palabras, más bien no fue el año pasado, fue el año antepasado, perdón, en el 2020, iniciando el 2020, poco antes de la pandemia. Y me decía: oye Francisco, yo veo en Costa Rica una renovación muy tímida. Y esa palabra me daba vueltas en la cabeza.
Una renovación muy tímida. Y era cierto, muy tímida. Como si le diera temor manifestar lo que está llamada a hacer en la iglesia. Y a partir de ahí empezamos un trabajo de formación, de evangelización, para que la renovación sea lo que está llamada a hacer, con madurez, amén, pero con parresía. Dígale que tiene al lado: es tiempo de valentía, es tiempo de valentía, es tiempo de valentía, es tiempo de salir de la sacristía. Dígale que tiene al lado: es tiempo de salir de la sacristía y ser en la iglesia lo que estamos llamados a hacer. Porque como les decía ayer, ojo, lo carismático ni se esconde ni se presume, se nota, se vive. Valentía, es tiempo de valentía. Si queremos hacer nuevo de nuevo lo que fue nuevo, es tiempo de valentía, de estar dispuestos a dar la vida por Jesús, de ser testigos con poder. Número 5 y última, clave número 5 para hacer nuevo de nuevo lo que fue nuevo. La número 5 se llama fe, pero una fe especial, una fe carismática. ¿Cuál es la quinta clave? Fe carismática. ¿Qué se refiere a la fe carismática? Es una fe como gracia del Espíritu Santo, fortalecida por el Espíritu Santo, una confianza en el nombre de Jesús, en su poder, en el amor del Padre. Fíjense cómo oran ellos. Hechos 4, vamos ahí al versículo 30 y 31. Versículo 30 y 31. Y de aquí desprendemos la quinta y última clave. Oigan cómo oran. Ellos le dicen al Señor: Señor, extiende tu mano para realizar curaciones, signos y prodigios. ¿Quiénes? Para realizar ¿quiénes? Señales, signos y prodigios. ¿Quiénes? Ellos. Le están diciendo al Señor: extiende tu mano para realizar ¿quiénes? Nosotros. Señales, signos y prodigios por el nombre, por supuesto, por el nombre de tu santo siervo Jesús. Y acabada su oración, quedaron todos llenos del Espíritu Santo, nuevamente fortalecidos. Y dice Hechos 4:33, que daban testimonio con gran poder de la resurrección de Jesús. Dígale al que tiene al lado: el Señor quiere darte más poder. El Señor quiere llenarte más de su poder. El Señor quiere llenarte más de su poder. Y de seguro, miren, desde aquí los veo a todos, ¿no? Y yo creo que cuando algunos le dijeron esto: el Señor quiere llenarte y darte más poder, algunos como que, ¿será? Como que todavía lo dudan. Oiga bien, por eso la quinta clave es fe. El método evangelizador de Jesús no ha cambiado. El método evangelizador de Jesús sigue siendo el mismo. Por supuesto, como habló San Juan Pablo II, nueva evangelización, nueva en sus métodos, en sus expresiones. Por supuesto, hay métodos, hay expresiones, hay herramientas como la tecnológica, hoy hay tantas cosas, pero el método esencial de evangelización de Jesús no ha cambiado. ¿Y cuál era el método de evangelización de Jesús? Hay muchos pasajes en el Evangelio, pero cito solamente uno. Por ejemplo, Mateo capítulo 4, versículo 23, dice Mateo 4, 23, recorría Jesús toda Galilea,
enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando las enfermedades y dolencias de la gente. De modo que su fama llegó a toda Siria. Le traían a todos los que se encontraban mal con enfermedades y dolencias, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los curaba. Y les siguió una gran muchedumbre de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea y del otro lado del Jordán. El método evangelizador de Jesús no ha cambiado. ¿Se dieron cuenta cuál es el método de Jesús? ¿Cuál es? Jesús predicaba, enseñaba, y su predicación iba acompañada por signos y prodigios que confirmaban su predicación, sus palabras. Dígale al que tiene al lado: el reino de Dios no está en la palabrería, sino en el poder.